AMLO dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que para entender el por qué se instaló en México un sistema económico como el que impusieron los gobiernos de los últimos 30 años, es importante comprender la forma en que funcionan las hegemonías en el mundo, como Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que uno de los responsables de que se aplicara el neoliberalismo en México es el estadounidense Robert Lansing. Hubo un jefe del Departamento de Estado que llegó a afirmar que para dominar a México no habría necesidad de invasión, que era cosa de llevar a estudiar allá a los mexicanos, a las universidades de Estados Unidos, y formarlos allá y que luego esos mexicanos cuando regresaran iban a actuar con la misma mentalidad de los financieros o los que manejan la economía en Estados Unidos y en el mundo, dijo López Obrador. Anteriormente las hegemonías, las potencias, apostaban a dominar invadiendo los territorios de otros países, luego eso cambió y la dominación se ejercía de otra manera. Luego AMLO leyó una frase de Robert Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos entre 1915 y 1920, quien dijo, México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo, debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades, y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto del liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia, entonces sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente, que nosotros. La frase de Lansing se incluye en el libro Las mentiras del tío Sam o los mitos del imperio, del historiador Adalberto Pérez. Cabe mencionar que Robert Lansing, 1864-1928, secretario de Estado de EU de 1915 a 1920, fue un abogado de Nueva York recordado por negociar el acuerdo de Lansing-Ishii, 1917, que buscó armonizar las relaciones entre Estados Unidos y Japón con China. Lansing mantuvo una disputa con su jefe, el presidente Woodrow Wilson, por la manera en la que querían llegar a un acuerdo para la paz que concluyera con la Primera Guerra Mundial, pelea que provocó la renuncia del abogado al gabinete de Wilson, en 1920. El presidente López Obrador aseguró que no es pura coincidencia que luego de lo expresado por Robert Lansing, durante mucho tiempo las fórmulas que se aplicaban en el extranjero eran las políticas que se impusieron en el país. Nosotros vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos del mundo, pero vamos a recuperar las experiencias de nuestra historia. Nosotros queremos inspirarnos en Morelos. ¿Qué decía Morelos en sus sentimientos de la nación? Que se modere la indigencia y opulencia. Que haya igualdad. Miren la manera de decirlo. En una frase decía, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barrendero igual que al hijo del más rico y hacendado. Educación para todos. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. ¿Para qué vamos a ir a buscar ejemplos en el extranjero, si tenemos a Morelos, si tenemos a Juárez, si tenemos a Madero, si tenemos al general Cárdenas? Expresó AMLO. Por ello, el presidente mexicano dijo que su gobierno no seguirá fórmulas ramplonas ni simplistas que se enseñaron en el extranjero. Las enseñaron durante un tiempo y las siguen enseñando como el fin de la historia, que desaparezca el Estado, que reine el mercado, que presentan a las privatizaciones como la panacea, porque si llueve fuerte arriba gotea abajo, pero ni que la riqueza fuera contagiosa, todas esas fórmulas que vinieron y se aplicaron como dogma en nuestro país, por estos tecnócratas irresponsables, ineficientes, nada más llegaron a creerse científicos, técnicos que se sintieron científicos, invadieron la administración pública, ahí están los resultados, cómo está el país, cómo dejaron al país. Entonces siguen queriendo dominar, entrometerse, pensaron que nosotros íbamos a continuar con lo mismo, pues si la gente votó por un cambio verdadero, por una transformación, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y vamos nosotros a aplicar una nueva política, concluyó AMLO.